Un gusto de saludarles esta mañana a los que puedan estar conectados. Eh, He pensado mucho en análisis crítico o pensamiento crítico. La mayoría de las personas, que especialmente los que en mis redes ven las cosas que yo posteo, hay una cantidad enorme de personas que reaccionan a la defensiva, se ponen en una postura como que los estuvieran atacando, como si ellos fueran eh, parte de un proceso donde todo su mundo se le estuviera desmoronando porque alguien se atreve a postular algo distinto y lo sacan de su zona de confort mental. Y creo que es porque nos cuesta mucho en nuestro proceso tanto creativo como formativo, desarrollar pensamiento crítico, especialmente a la gente religiosa. Creemos que pensar de manera crítica o pensar fuera de la caja, como yo suelo llamar, siguiendo una expresión de Edward de Bono, eh, pensamiento paralelo, es decir, salir de la zona de confort del pensamiento habitual, es disidencia o estamos mal o es equivocado. Cuando en realidad es todo lo contrario. Atrevernos a pensar más allá de lo que hemos pensado habitualmente es fundamental para que podamos ser capaces, en primer lugar, de no ser manipulados y en segundo lugar, de desarrollar pensamiento creativo. La palabra crítica, que mucha gente le tiene miedo, viene de la expresión crisis. Y la palabra crítica y crisis generan otra palabra que es la palabra criterio. Es decir, desarrollo un momento de crisis y tengo que elaborar pensamiento crítico para poder tener un criterio, para poder reaccionar, para poder pensar, para poder vivir. Las personas que se asustan cuando viene un pensamiento divergente, distinto al que habitualmente tienen, no son personas que tienen capacidad de análisis crítico y son personas que actúan permanentemente a la defensiva y ponen una barrera para pensar, para reflexionar, para integrarse al pensamiento. Y son personas que lamentablemente no se dan cuenta, son fácilmente manipulables, fácilmente caen en los extremos, porque la ausencia de pensamiento crítico crea el campo propicio para el fanatismo, para actitudes inquisidoras, para perseguir a quien piensa de manera diferente. Crea los credos. Los credos son fatales porque los credos son dogmáticos y el dogma lo que crea es la sensación de que no hay nada más que creer, que no hay nada más que investigar, que no hay nada más que analizar. Y eso no solamente es religioso, también existen dogmas en la ciencia, existen dogmas en la política, y todo lo dogmático es cerrado. Y lo cerrado implica no aire, no oxigenación, no posibilidades de aprender. Si uno analiza la historia del conocimiento, si uno analiza cómo se ha desarrollado el conocimiento, van a darse cuenta que el conocimiento nunca ha venido de la mano del dogma, nunca ha venido de la mano de personas que tienen credos, nunca ha venido de la creencia, siempre ha venido de la mano de personas que se preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene que hacer así? ¿Por qué no puede ser de otra forma? ¿Y por qué esa idea es así y no es de otra manera? ¿Por qué? Yo solía decirle a mis estudiantes, les ponía el ejemplo de Isaac Newton. ¿Cuánta gente vio caer manzanas antes de Isaac Newton? Muchísimas. No le cayó en la cabeza, porque eso es un absurdo. Vio caer una manzana y tuvo una idea genial.
Y la idea fue por qué cayó y por qué no se fue para arriba como un globo, por qué cayó. Pero Isaac Newton, que era un ferviente creyente, no respondió la pregunta en 2 días, se demoró años en desarrollar la teoría de la gravitación universal y darse cuenta que caía por un fenómeno físico, que era el fenómeno de la gravedad. Y le debemos a ese hombre que se hizo una pregunta fuera de contexto cultural de su momento, tanto y tanto conocimiento. Pero hubo mucha gente en tiempo de Isaac Newton que lo acusaron de hereje, de irracional, de absurdo. ¿Cómo te atreves a preguntarte algo que nadie antes se ha preguntado? Alguien ayer me decía, ¿y por qué tienes que ser tú el que plantea algo? Yo dije, ¿por qué no? Y eso de por qué tú, si no lo planteo yo, lo plantea otro. Yo no soy el dueño de la verdad. Solamente que lo único que yo pretendo es desarrollar pensamiento crítico. Los estudiantes que solo reciben y no aprenden a pensar por sí mismos son la generación que luego es manipulada. Los feligreses de las iglesias que no tienen el privilegio de pensar por sí mismos son los que posteriormente son manipulados. Así que yo te animo a que no tengas miedo de tener un análisis crítico, no te tengas miedo de que alguien proponga algo distinto a lo que conoces, porque atreverte a pensar fuera de la caja te va a dar la posibilidad de no ser manipulado, de no caer en posiciones extremas como el fanatismo, de no caer en dogmas, de no caer en inquisiciones, es decir, de perseguir a otro que no piense de ti mismo, y lograremos crear comunidades eclesiásticas o comunidades sociales o comunidades laborales o lo que sea, donde haya más contacto, donde haya más posibilidad de aprender. Nadie es dueño de la verdad. Todos necesitamos aprender permanentemente, porque de otra manera caemos en extremos. Y es un extremo no tener la capacidad de pensar distinto o fuera de la caja. Un privilegio de haberles saludado en esta reflexión diaria que estoy haciendo. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.